Hola, esta es nuestra prueba de usuario para nuestro perfil de Dosis Mortales. Estoy aquí con Melissa Morales Saavedra, quien será nuestro perfil de usuario esta sesión de hoy. Meli, ¿cómo has estado? Muy bien. Excelente. Adelante y dale play. El siguiente programa contiene lenguaje explícito y descripción de violencia gráfica. No es recomendable para menores de 18 años sin supervisión de un adulto. Para una experiencia óptima, se recomienda el uso de audífonos. Año 2032. En las calles todo es terror. No se ve nada, pero se escucha el miedo. Aquí, donde existe la frontera entre lo real y lo inimaginable, habitan seres que desearíamos olvidar, pero siguen presentes. Atrévete a enfrentar tus miedos, porque hacen parte de nuestros casos terroríficos y sobrenaturales en una ciudad donde el miedo y el terror abundan. Toma asiento, Ernesto. Gracias por aceptar que viniera a revisar el archivo de la clínica. Este virus está saliendo de control. ¿Logró encontrar algo interesante? Efectivamente, ya le había comentado que lo más importante de nuestras reuniones era tratar de buscar una posible solución a todo este problema. Entre todos estos archivos, recordé uno que es de vital importancia, que mantengamos en confidencialidad. Hugo era un trabajador del corriente. Era una persona que se dedicaba a transportar alimentos para principales fuentes abastecedoras de la ciudad, pero fue una de las víctimas mortales del Rerter. El gran problema no fue eso, sino que uno de los investigadores de la clínica logró ver en él algo particular, mientras lo veía deambular por el centro de la ciudad. Él logró ver en Hugo las particularidades más evidentes del virus. Presentaba una coloración particularmente amarilla en los ojos y exudaba una especie de líquido viscoso por la zona de la nuca, algo que no se había presentado en los demás infectados. Estamos hablando de un caso particular de una nueva cepa, porque si es así, créame, Guillermo, que puede ser que nos estemos enfrentando a cosas mucho peores que un virus mortal. Es precisamente lo que no sabemos, Ernesto. El caso de Hugo ha sido uno de los más particulares. En esta carpeta está todo el archivo médico de Hugo, junto con una serie de experimentos que se le hicieron. ¿Qué clase de experimentos? La forma inicial del estudio fue una biopsia en los tejidos dañados y algunas pruebas de examinación en los órganos vitales. Cabe aclarar que el paciente al inicio se mostró muy dócil a pesar de la enfermedad y de lo que sabemos que pueda resultar de ella. ¿Con esos experimentos qué determinaron? ¿Encontrar alguna explicación a los síntomas? Desafortunadamente no, Ernesto. Sus tejidos y síntomas vitales ya estaban tan afectados que no eran funcionales para hallar datos determinantes. Aunque coordiné los espacios para que se experimentara con él, no sabía a ciencia exacta cuáles fueron los resultados. Espéreme un momento. Mire, dentro de estos archivos encontré una máquina que tenía rotulado caso 765AA del año 2030 y que corresponde al caso de Hugo. Guillermo,
Esto es una máquina grabadora. Pásemela. Nunca había visto una máquina de este estilo. Es la grabadora HNV5. Estas máquinas solo se usan en el cine y sirven para grabar el entorno real. Algo así como si usted viviera en el momento. Son máquinas muy costosas. Si en este caso se utilizó es porque era realmente algo importante. La conozco porque en algún momento tuve una novia actriz y ella tenía información de primera mano de cómo se hacen los efectos especiales. Pero bueno. Creo que ya lo encendí. Bueno, silencio, señores. En este momento lo que estamos a punto de hacer, nadie, pero escúchenme bien, nadie se puede enterar. Y espero que ustedes, como profesionales que son, tengan esto en total confidencialidad. Guillermo habilitó estas salas de cirugía para que así sea que matemos a alguien o a este hombre, tengamos respuestas. Necesitamos sacar información de este maldito virus. Comencemos con esto. Entrégueme el taladro ortopédico. No, no, no. Está muerto, está muerto. Apaga la grabadora, ya. El hombre murió, claro está. No logramos obtener ningún resultado. Hugo venía presentando muerte en la mayoría de sus órganos. Cuando mis hombres lo mataron, no pudieron obtener ningún tipo de resultado. Claro. Ya veo. ¿Usted se da cuenta de la gravedad del asunto? ¡Mataron a un inocente! Todo sea por la ciencia, Ernesto. Ya veo, Guillermo. Todo está muy claro. ¡Habrá que matar al que sea! ¡Tenemos que encontrar una cura! ¡Cuanto antes! No olvides suscribirte a nuestro programa y adentrarte a este mundo apocalíptico que te dejará los pelos de punta. Bueno, cuéntanos cómo te pareció. Pero me gustó mucho. Ah, Me excelente. gustó- ¿Qué me gustó mucho? Me gustó mucho los efectos exactamente de los pasos. ¿Sí me entiendes? Ustedes desarrollan una historia, en este caso donde se representan varios escenarios, ¿no? Donde pues te permite pues como transportarte de un lado al otro. Entonces cuando ingresas obviamente a hablar con este chico, que bueno, va Ernesto, con este man, pues obviamente para explicar como qué es lo que está pasando con el virus, hablar obviamente de este paciente en cuestión, entonces el ir, traer los archivos, estos pasos pues me parecen muy chévere porque te permiten cambiar de un escenario a otro y eso es pues, vital en la historia. También, obviamente, cuando presentan como el escenario directamente del sitio médico donde están haciendo el experimento con este pobre hombre, es muy real, ¿cierto? Se escucha, se siente muy real y como que sientes de cierta manera como lo que está pasando en ese momento, pues por los efectos que ustedes mencionan, ¿no? Entonces, mencionan un taladro, bueno, un taladro. Obviamente eso va a generar una reacción de dolor que pues, obviamente se puede escuchar, ¿no? Y encontramos que obviamente es pues, una historia que tendrá un continuará sí o sí, porque pues no descubrimos la cura, pero dejamos la brecha abierta para que algo adicional pueda pasar. Entonces, pues me parece interesante, chévere. No lo había hecho antes, pero me pareció cool. ¿Qué aspectos consideras que tendríamos que mejorar para próximos episodios? Bueno, eh, Aspectos en cuanto al podcast, en cuanto a la narrativa, ya sea elementos de la historia o del proyecto. bueno, en este caso creo que tienen que definir exactamente una época. Si nos estamos llevando a una época medieval, el vocablo que deben utilizar debe ser como algo de este tipo, ¿no? Porque pues tiene que estar relacionado. Entonces, habrán palabras que ustedes están usando que son muy técnicas, pero en el hoy, no en el ayer, ni en la época en la que estamos desarrollando la historia. Entonces, creería que de pronto hay tres, cuatro palabras que podríamos mejorar como en ese aspecto.
¿cierto? Porque pues obviamente una persona que está en época como medieval de experimentos, de intentar encontrar una cura de esta manera como tan salvaje, pues no va a hablar como tan fino, sino digamos que de pronto un poco más grotesco sin pasar a la vulgar. Entonces creería que eso podría ser un aspecto a mejorar. Tal vez de pronto un poco más de reacción, no tanto como de lectura, sino como más de sentimiento en cuanto a lo que pasa. Entonces, si me estás diciendo que me vas a taladrar, pues no va a ser como un ay, sino como un uy, ¿sí? O sea, ese tipo de cosas que sienta la persona de que, parce, me estás taladrando el pie. Ese tipo de cosas quizás puede de pronto mejorar un poquito como la intensidad del momento, porque pues igual tú te imaginas el escenario. Entonces, eso reviviría mucho más el momento que pues estamos representando. Desarrollando un poco más las ideas anteriores, ¿en qué nos estamos enfatizando? En que primero tenemos que darle al guión una época, bien sea futurista, pasada, presente, y asimismo tenemos que manejar un vocablo en el guión, ¿cierto? Porque pues si vamos pues yo lo entendí, lo interpreté en una época un poco antigua, no más bien futurista, sino antigua, por los métodos que utilizamos, ¿cierto? Entonces tú en una época futurista no vas a utilizar un taladro, vas a ser quizás un poco más tecnológico a utilizar otro tipo de métodos, pues por lo que estamos en vía de desarrollo de tecnología. Pero si nos vamos para la época un poco quizás antigua, vamos a utilizar métodos como utilizar un taladro para mirar qué tipo de enfermedad tienes y quizás desarrollar una vacuna. En este caso, pues sería como ese, pues yo me fui más como para esa época antigua que futura. Eso es importante. Es importante que después de ubicar en qué época vas a manejar el guión esté adecuado al vocablo que estamos manejando en esa época, ¿no? Entonces, digamos, palabras como viscoso no lo vas a encontrar nunca en un vocablo, pues, antiguo, sino quizás el pegachento, sí, palabras como mucho más coloquiales, depende de la época en la que le quieras, obviamente, situar. ¿Qué estábamos hablando más? Bueno, en cuanto a la vocalización, en cuanto a la interpretación y caracterización del personaje, obviamente tú tienes que transmitir, si lo estamos viendo como una especie de radionovela, tienes que transmitirle esas emociones pues, al usuario que lo está escuchando, ¿no? Entonces, obviamente, si te están partiendo una parte del cuerpo, pues, la exclamación que tú vas a hacer no va a ser como de un ay, sino un ay, ¿cierto? Porque pues te están quitando. Entonces, digamos que ese tipo de cosas, pues quizás están como en pro a mejorar, pero pues yo creo que son pequeños detalles que uno puede ir, obviamente, pues mirando en el camino. Entonces, ¿Algunos creería que otros sí. aspectos que quisieras añadir para la mejora del trabajo? Bueno, me gustó mucho la musicalización porque pues de hecho es un poco siniestro y eso hace que sea mucho más real, pero quizás un poco más bajito. El decibel un poco más bajito para que se pueda entender mucho más lo que pues estamos expresando. Pero el resto pues, me pareció muy cool. ¿Considerarías en consumir otro episodio de Dosis Mortal? Sí, claro, porque pues quedamos con una brecha abierta donde tenemos pues tenemos un fenotipo que en este caso es que tenemos un virus, no sabemos ni qué es, pero está matando a la gente y obviamente queremos saber cuál es la cura, así haya que hacer lo que les toque hacer, matar personas, empezar con el prospecto uno, prospecto 2 y así hasta poderlo encontrar. Igual, muchísimas gracias por la invitación. Bueno, Meli, muchas gracias por tu participación. Ay, gracias por la invitación. Bueno, que esto comienza Morales Saavedra. Gracias por tu participación, Meli. Ay, muchísimas gracias.